Hola y bienvenidos a esta nueva lección. A continuación seguiremos construyendo nuestro sitio web. En este ejercicio aprenderemos más acerca del sistema de columnas de Bootstrap. De momento lo que haremos será contraer este contenido. Vamos a crear entonces un container. Dentro de este elemento container vamos a crear una columna. Y dentro de esta columna vamos a crear tres elementos. Vamos a comenzar con un elemento h2. ¿Sí? Entonces de momento lo que tenemos es justamente esto. Abajo de este h2 vamos a crear un nuevo elemento, en este caso un elemento de tipo párrafo. Y vamos a duplicarlo. Lo que haremos será cortarlo de manera que no sea tan largo. Vamos a dejar de esta manera. Les decía que vamos a trabajar con un sistema de columnas. De momento, si echamos un vistazo a lo que tenemos, esto es lo que llevamos. Notarán ustedes entonces que necesitamos darle algunos márgenes al contenido. Aparte de eso, pues necesitamos dejar un espacio entre contenidos, tal y como lo hicimos con el título. Recuerden que aquí especificamos una clase de margin top de 5. Haremos lo mismo con este contenido. Aparte de eso, pues lo vamos a trabajar con un sistema de columnas. Muy bien. Entonces, lo que haremos a continuación será en el elemento container especificar el margin top, en este caso será de 5. Crearemos por debajo de este div row, vamos a quitar este espacio, crearemos por debajo de este div row, vamos a crear otro div, en este caso un div vacío, no le vamos a poner ninguna clase, y como vimos en el ejercicio anterior, vamos a crear algunos elementos button. Vamos a crear dos elementos de tipo button. Son estos dos que tenemos acá. Sin embargo, para que esto tenga un poco más de sentido, lo que haremos será crearle una respectiva clase. Recuerden que la clase se llama btn. Si damos clic o si guardamos los cambios, veremos que automáticamente pues se ocultan porque obviamente a esto le falta más información. Tenemos que decir aquí qué tipo de clase es la que vamos a trabajar. De hecho, también nos hace falta un atributo de tipo de type button, que sería de la siguiente manera. Tenemos que decirle que va a ser de tipo button. Y con eso estaríamos básicamente creando dos botones. Sin embargo, nos hace falta, como les decía antes, especificar un tipo de clase. En este caso, pues podría ser un btn, por ejemplo, primary. Y noten ustedes cómo tenemos los botones. Obviamente a esto nos hace falta darle más información. Por ejemplo, aquí le podríamos poner un primary, solo para que esto vaya teniendo un poco más de sentido. Al segundo le vamos a poner, en vez de primary, le vamos a poner, por ejemplo, dark. Y vamos a quitar este btn. Vamos a darle solo con el nombre de su clase principal. Y a este btn primary lo vamos a cambiar por btn outline-dark. Y guardamos los cambios y vean la diferencia entre ambos botones. Recuerden que tenemos aquí está mal escrito, dicho sea de paso, que es container. ¿Ven? Por eso es que los márgenes no se estaban viendo. Bien, entonces este div, si no tiene ninguna clase, lo vamos a pasar para dentro del row de la siguiente manera. Y por debajo de la etiqueta de cierre del row, es decir, de la fila, vamos a crear una nueva clase. En este caso le vamos a comenzar con esta que se llama core-.
md y le vamos a poner un valor. Vamos a ponerle un valor inicial, por ejemplo, de 3. Vamos a dar un enter y vamos a guardar los cambios. Aparte de eso, en la columna row o en la fila donde está el row, lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque lo que quiero es que comencemos a indagar un poco más sobre el sistema de columnas de Bootstrap. Entonces voy a copiar este valor y lo voy a reemplazar por el row. Noten ustedes cómo esto se transforma de la siguiente manera. Tenemos aquí un sistema de columna de 3, es por eso que esta información se corta, es decir, no cubre todo el 100%, y de hecho aquí también hacen falta algunos márgenes. Vamos a trabajar eso. Vamos a acoplarlo de igual manera como hemos venido trabajando. Tenemos aquí un sistema de columnas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta segunda columna, o en este segundo div que tenemos acá, adentro lo que vamos a hacer es crear o colocar una imagen. Vamos a colocar una etiqueta img source, y lo que vamos a hacer es abrir una imagen que les he pasado. En este caso, la imagen es una imagen que se llama, vamos a poner esta de about.jpg. Vamos a darle control S y tenemos la imagen. Obviamente esto todavía no es responsivo, la imagen es demasiado grande, el contenido está desbordado, pero ya vamos a eso. Y de hecho de eso se trata este ejercicio, de poder corregir este tipo de errores visuales. Entonces, vamos a quitar estos dos atributos, no los vamos a ocupar en este momento. A esta clase, a esta etiqueta con esta imagen, le vamos a poner una clase. Entonces vamos a crear una clase. Esta clase también obviamente es de Bootstrap. A esta clase la vamos a poner img-fluid. Vamos a control S y vean cómo automáticamente la imagen se vuelve responsiva. Significa entonces que se va a adaptar de acuerdo al tamaño de la columna, digamos que al tamaño de la columna del elemento padre, que en este caso es este div, con una columna, un sistema de columnas de 3. Está utilizando 3 de 12. Entonces, como aquí se están utilizando 3 de 12, esto se autoajusta a ese contenido. Por ejemplo, si nosotros aquí le ponemos que sea de 6, entonces la imagen obviamente se hace más grande. Y si fuese de 12, pues ahí automáticamente estaría utilizando todo el ancho. Sin embargo, la vamos a dejar de 3 en este momento. La otra cosa es que si yo quisiera colocar ambos contenidos en línea, es decir, que uno esté a la par del otro, a eso se le llama elementos en línea, tendríamos que colocar ambas etiquetas, ambas bloques de código. Recuerden que aquí tenemos un bloque, lo voy a expandir nuevamente. Este sería el segundo y este es el primero. Entonces, lo que tendríamos que hacer es colocar esto dentro de un elemento row, ya que es el elemento que quitamos o que intercambiamos por este. Entonces, estando así de esta manera, estando comprimido el código, vamos a colocar aquí o vamos a crear un elemento row y ahí adentro vamos a pasar estos dos bloques de código de esta manera. Así, vamos a dar control S. Entonces van a notar ustedes lo siguiente. Van a ver que automáticamente pues esto ya se coloca alineados de manera horizontal en este caso. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que presten aquí mucha atención porque en ese ejercicio se nota un poco más el sistema de columnas de Bootstrap y cómo estos son adaptables al tipo de pantalla, pero dependiendo de cómo nosotros indiquemos aquí sus propiedades. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con un sistema MD 3 y 3 respectivamente dentro de un elemento row. Entonces, si nosotros hacemos la suma entre este contenido que estoy seleccionando en azul más la imagen, estamos utilizando, por decirlo así, el 50% de la pantalla. Es decir, 3 más 3 serían 6. Y recuerden que tenemos un máximo de 12. Por lo tanto, la mitad que sobra serían esos otros 6. Es decir, yo aquí podría decirle que yo
quiero que esto sea justamente de igual a igual, es decir, mitad y mitad. Entonces, es por eso que aquí tenemos ya la mitad de la pantalla así, y la imagen cubre el otro 50%. Podríamos decirle entonces que podemos hacer más grande el párrafo y en referencia a la imagen, pues que solamente trabaje con un sistema de 3. Y aquí pues se sigue respetando los 12 valores, es decir, el sistema de 12. Tenemos aquí 9 más 3 siguen siendo 12. Podríamos hacer lo siguiente. De hecho, si expandimos acá, notarán ustedes entonces que tenemos esto. Sin embargo, necesitamos que esto mantenga los márgenes. Aquí otra vez volví a escribir mal. Aquí es container. Entonces escribimos la palabra container y automáticamente esto recibe los márgenes a la izquierda y a la derecha. Ya tenemos también el padding en la parte de arriba. Ahora bien, nosotros podríamos también utilizar menos espacios, es decir, por ejemplo, imagínense que lo que tenemos aquí es, por ejemplo, 6 más 3, en este caso son 9, y por defecto esto se recorta hacia la izquierda, pero ¿qué sucede si nosotros lo quisiéramos alinear o dar aquí un recorrido o dar así como una columna imaginaria, posiblemente de un valor, más los valores que llevamos, que en este caso son 9, lo podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, hay una propiedad llamada offset y en este caso va a depender también de cómo lo queramos visualizar. Ahorita estamos trabajando la parte, digamos, para pantallas de escritorio. Entonces, por ejemplo, le podríamos poner offset-lg, ya que estamos trabajando con pantalla grande, le podríamos decir que se recorra dos espacios. Entonces, ¿qué es lo que hace? A estos 6 que están acá le suma dos espacios, serían 8 más 3, 11. Por eso es que aquí no aparece digamos, alineado, ah, digamos que no mantiene esta misma bisectriz o esta misma línea vertical de este card que tenemos arriba, es decir, no llega hasta la parte derecha completamente. Y aquí estarían los dos espacios. Vean ustedes cómo recorrió entonces el bloque de la columna donde tenemos el texto, el párrafo, los párrafos. Vean cómo se recorrió aquí un espacio. Ese espacio son a raíz del offset que le acabamos de dar. Por ejemplo, si nosotros venimos y le ponemos un valor de 3, en este caso 3, más 6 serían 9, más estos 3 son 12, entonces ahí estaríamos utilizando los 12 el sistema de 12 columnas. Entonces vean aquí cómo se alinea correctamente y aquí el espacio se corre en 3. Esto sería otra forma de hacerlo. Sin embargo, esto era a modo de ejemplo. Vamos a dejarlo en este caso de 9 y el resto que sería de 3. Para que esto siga cubriendo los 12 valores máximos que tiene el sistema de columnas. Muy bien, entonces a continuación lo que haremos será dar algunos ejemplos, pero para la parte de, digamos, de pantallas más pequeñas, porque si nosotros venimos acá y inspeccionamos el código y hacemos el mismo ejercicio que venimos haciendo, hacemos un clic acá, vamos a ver cómo esto ya va tomando bastante forma, si lo estuviésemos viendo desde un Samsung Galaxy. Esto, por ejemplo, es totalmente adaptable. Vean la imagen cómo abarca el 12%, perdón, sí, las 12 columnas. Es decir, esto cubre el ancho posible de la pantalla, al igual que el párrafo. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí podríamos trabajar lo siguiente. A modo de ejemplo, lo voy a poner así, de esta manera. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que aquí ya trabajamos la parte para pantallas grandes, sin embargo ahora lo vamos a trabajar para pantallas pequeñas. Entonces lo que colocaríamos sería call y el valor, por ejemplo, si yo le pongo aquí que sea de 4 nada más, le doy control S, crea una columna, en este caso del 25%, que sería un sistema de columnas de 4, como el que le acabamos de poner. Para que esto llegue a la mitad, que sería el 50%, pues tendría que ser 6. Entonces vean ustedes cómo el párrafo llegaría hasta la mitad, hasta la mitad. La imagen sigue estando en 12, pero podríamos hacer lo mismo, por ejemplo,
Si quisiéramos que la imagen esté a la par del párrafo, pues le podríamos poner un col 2, un col 6 también. Entonces esto lo que haría es que la imagen, vean, está a la par del párrafo. Obviamente el párrafo se desplaza de manera vertical, mientras que la imagen pues se mantiene. Esa es, digamos, la forma de cómo nosotros podemos comenzar a explorar estas características responsivas y ver cómo se adaptan los contenidos conforme utilizamos estas clases. Sin embargo, y como lo he mencionado, lo ideal es que se vean así como las cartas, así como lo teníamos antes. Entonces aquí nosotros tendríamos que decirle que cada bloque utilice el máximo posible, que en este caso son 12, para que esto se vea de esta manera. Aquí hay un pequeño, podríamos darle aquí un margen para que los botones no estén pegados con la imagen. Entonces a esta clase recuerden que le podríamos poner un margin top, en este caso lo podríamos poner de 4, vamos a ver cuánto se separa y me parece perfecto. Y bien, entonces con esa clase básicamente estaríamos dando un espacio para separar del contenido, que no esté todo pegado. Bien, a continuación lo que haremos será finalizar esta homepage o página de inicio. Aquí lo único que nos haría falta, si vemos, podría ser, por ejemplo, un pie de página. Vamos a crear, como les decía antes, un footer, un pie de página. Entonces, para eso nos vamos aquí al contenido. Eso lo vamos a hacer pequeño y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a crear en este caso una nueva sección. En este caso, una sección perteneciente al HTML5. Hay algo que se le conoce como section. Esto perfectamente también es funcional. Si guardamos, vamos a ver que no pasa nada. Esto es como crear un div, solo que con una etiqueta propiamente diferente. En este caso, una etiqueta llamada section. O también podríamos hacerlo de la siguiente manera. Podríamos crearlo a través de otra etiqueta llamada footer, porque lo que vamos a crear es un pie de página. Y si guardamos, pues esto vendría, o sea, aquí no se sigue viendo nada. Esto es básicamente como que estemos creando un div común y corriente, es decir, así como esto. Sin embargo, se suelen utilizar para identificar un poco mejor los códigos. Vamos a darle una clase para mantener los márgenes. Recuerden que estamos trabajando con margin top, en este caso de 5, y dentro de la etiqueta o de la sección, bueno, en este caso una etiqueta footer, vamos a crear una clase. En este caso le vamos a crear un container para que vean que también podemos crear nosotros aquí contenidos, en este caso containers, y guardamos. De igual manera, dentro de este mismo container, nosotros podemos crear un contenedor normal. Por ejemplo, en este caso, un container normal. Los valores que vamos a dar a continuación son los valores que básicamente pues, van a definir aquí de manera visual el footer o el pie de página. Podríamos darle al container fluid un background, así como lo hicimos acá, por ejemplo, con la parte del header, que es esta parte de arriba, o el nav, mejor dicho. Podríamos hacerlo de la misma manera para que mantenga la misma armonía en el color. Vamos a darle control S, perdón, y vamos a crear aquí entonces un tipo de contenido que en este caso podríamos crear un row, por ejemplo, y dentro de este row vamos a crear nuestra información. Por ejemplo, podríamos ponerle todos los derechos reservados, por ejemplo. Si damos control S, veremos ahí entonces que tenemos nuestro pie de página. Sin embargo, aquí hace falta trabajar más esto porque desde mi punto de vista esto está muy pegado. Aparte de eso tendría que estar centrado, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, aparte de eso, tendríamos que crear lo que normalmente lleva un copyright, que sería justamente eso. Entonces, colocamos el ampersand y después de esto colocamos o escribimos la palabra copy y después punto y coma. Un control S, veremos entonces cómo hemos creado este símbolo o este carácter. Bien, lo que vamos a hacer entonces es justamente centrar este contenido y no solo eso, sino que también dar algunos
márgenes, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle que después en ese container fluid que tenga, por ejemplo, un padding, en este caso de 3. Vean que antes utilizábamos margin top, es decir, una abreviación de MT-5 es una abreviación de margin top 5. En el caso del padding, de igual manera, ¿verdad? Escribimos la letra P, que significa, bueno, es la abreviación de padding, y guión 3, que sería el valor que le daríamos. O le podemos dar un valor de 5. Si damos control S, bueno, vamos a ponerle 3 para que sea un poco más, no sea tan grande el espacio. Otra cosa que también vamos a hacer es que podríamos, abajo de este elemento container, es decir, aquí en este row, lo que podríamos hacer es centrar el contenido. Entonces podríamos colocar, pero para centrar el contenido aquí tendríamos que poner, por ejemplo, col-12, por ejemplo, y vamos a ponerle un text center. Y entonces con eso estaríamos centrando el texto, que es el que queremos que esté aquí. Y la otra cosa es que quiero que noten esto, por ejemplo, si yo lo dejo en row, mantengo esa propiedad, vean que aquí no es posible, o sea, no se centra, no funciona. Entonces, para que esté centrado, este text center funcione, deberíamos de cambiar aquí a col 12, por ejemplo. Y con eso pues se centra. Si echamos un vistazo a la parte responsiva, veremos entonces cómo esto también se adapta al tamaño. Y creo que ahí ya estaríamos finalizando esta página de inicio. Bien, entonces esto ha sido todo por este video. En el siguiente video pues haremos algunas correcciones, como por ejemplo el slider que tenemos acá. Noten ustedes que en comparación con las demás imágenes, esto está demasiado pequeño, esto debería ser más alto, ¿sí? Eh, lo ancho está bien porque está cubriendo el 100%, pero la altura de la imagen, eso deberíamos de modificarlo. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video, aparte de algunas mejoras visuales que vamos a hacer posiblemente en el NAP. Entonces, hasta aquí este video, continuamos en la siguiente lección. Saludos.